Una vez más estamos con Néstor Borri. Ya ha sido presentado previamente. ¿Qué títulos aceptás o te resultan? En general me presento como comunicador y educador, ¿viste? Porque es lo que hago. Y muchas veces por las cosas que estoy haciendo más actualmente y donde he participado. Pero en general no me gusta mucho la clasificación. Sí, no, eso lo intuyo. Tampoco, ¿viste? Poner escribir, no me gusta. ¿Escritor? No me gusta. ¿Pensador? No, ¿viste? Cuando alguien dice, ¿viste? Algunos tienen la petulancia de decir filósofo. Muéstrame tu filosofía, papá. ¿No? Claro. O sea, porque, profesor de filosofía puede ser. Claro, pero bueno. Bueno, la verdad es que la intención era desarrollar un poco. Yo conozco tus posiciones y al respecto. Me las podés contar. Si conoces mis posiciones. O por lo menos las que vos manifestás a través de las redes sociales en relación a las cuestiones que tienen que ver con los vínculos de lo religioso hoy, con los discursos políticos, los discursos mediáticos, sociales. Inclusive hoy también se ha vuelto una temática más frecuentada por los discursos académicos, sociológicos y de cientistas políticos. Y entonces me parecía interesante. Hay una tendencia a plantear un vínculo entre este nuevo auge de los discursos de orden religioso con el nuevo auge de estas que se les llama nuevas derechas, digamos. Es decir, un nuevo vínculo entre los discursos religiosos y los discursos políticos. Sí, permitime decir ahí sí algo sobre desde dónde trato de hablar o, por otro lado, desde dónde no tengo más remedio que hablar porque es mi experiencia. Y decir que conozco la experiencia religiosa por experiencia justamente. No es algo que analizo, que estudio, sino que desde muy chico, por un montón de motivos, estuve vinculado a espacios religiosos en el marco de la Iglesia Católica, en corrientes, digamos, con cierta heterodoxia, si cabe decir heterodoxia, o si cabe decir otra cosa que heterodoxia dentro de la Iglesia Católica, que en su amplitud contiene muchas cosas. Entonces, que cuando hablo del fenómeno religioso no hablo de algo que analizo desde afuera, o por lo menos no solamente. En todo caso, trato de tener alguna distancia interna con eso. Incluso también podría decir desde una perspectiva dentro de lo que me es posible, creyente, ¿no? A mi modo también, bueno, como se puede. Pero eso me parece que es plantear un lugar desde donde hablar. Después, auge de lo religioso. Lo que quizás hay es que algo que siempre estuvo ahí, que por supuesto siempre estuvo ahí, frente a los ojos, se abrió un espacio en cierta discursividad pública donde antes estaba no negado, pero sí tematizado de maneras más marginales, más peyorativas, y aún hoy yo diría, humildemente, relativamente incomprendidas. Y junto con esa incomprensión viene cierta fascinación, por supuesto. ¿Cómo podría decir que uno podría hacer un análisis horizontal y un análisis vertical de la cuestión, ¿no? Horizontalmente por dónde nos viene, así, episodios, pongamos episodios ahí, en el ámbito llano de la opinión pública, de la experiencia social colectiva. ¿Qué podemos poner? No lo pongo cronológicamente porque la cronología es una cosa del siglo XX, ahora ya no existe, es todo simultáneo. La irrupción de Milei en la escena pública trajo una serie de temáticas religiosas a varios niveles, ¿no? Cierto componente religioso de la tónica de su planteo, esa especie de fe
que él plantea, ¿no? Esa convicción, esa cosa, bueno, creyente, podríamos decir, pero también afirmativa, muy revulsiva. Después está sus vínculos con ciertas prácticas religiosas asociadas a corrientes del judaísmo, y se podría agregar también a eso su elección bastante precisa del Papa argentino, de Francisco, como su archienemigo o su emblema del mal. Ahí hay una cuestión, ¿no? Otra cuestión, podríamos decir, también en el mundo sociopolítico, otro nombre de la cuestión religiosa: los evangelistas de derecha, ¿no? Con Bolsonaro, sobre todo, creo que vino eso. Sí. De alguna manera se repite un poco con Milei, aunque viste que no hay tanta asociación del tema Milei con el evangelismo, o que hubo episodios, etcétera, pero en Argentina, en la opinión pública politizada, Bolsonaro, ultraderecha, evangélicos de derecha, otra cosa, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? 2 o 3 más, digo, para no decir tantas. Porque hay un montón de episodios que silban. Sí. Cuando, se discutió el aborto es una... Bueno, y más ampliamente la cuestión de género y la perspectiva de género, bueno, la cuestión del aborto puesto en el debate público trae en algún punto argumentos religiosos y teológicos. El alma, el cuerpo, ¿no? Ahí hay todo. La vida. Una cuestión que, claro, pero sobre todo la vida humana. La vida humana. La vida humana, ¿no? La persona. Tema teológico. Toda la teología, ¿no? Puesto en un debate que se daba en otros términos, pero tampoco en tanta cosa. Y también en el tema de género, naturaleza, cultura, pero también cuerpo y alma. Aunque no esté en la tematización léxica, ahí está. Es un subtexto seguro, ¿no? Sí, y no hay que rascar mucho para que aparezca, ¿no? Y esto va más allá de las manifestaciones de grupos religiosos al respecto. En toda la discursividad del feminismo, bueno, lo tiene porque está ahí, ¿no? Y se volvió un tema. Después, otra cosa más que diría, la pandemia fue lo más parecido a una guerra que tuvimos cerca, y también nos puso frente a la cuestión, bueno, una guerra como vienen ahora, son medias como que ni empiezan ni terminan, digamos, sí. guerras que no son guerras, pero te ponen frente a la cuestión que la guerra te ponía de una manera imprecisa. Bueno, eso es lo que hay. No se declaran ya. Pero hubo algo ahí, ¿no? Respecto a la posibilidad de la finitud de la vida. Bueno, estuvo. Despedir a los muertos. Bueno, claro, la vida son las fronteras entre la vida y la muerte, ¿no? Hay un montón de cosas. En la cultura está en un montón de cosas que a veces no se nota. El tema del veganismo y el vegetarianismo. O sea, el tema ahí es si el animal sufre o no. Y eso está en la cultura cotidiana, en cualquier choripaneada que se arma, hay que armar un choripán vegano o vegetariano, y no, por supuesto no aparece tematizado, pero es una cuestión que no está tan lejos. No. Y después creo que hay otros episodios más políticos y otros más existenciales o vivenciales, ¿no? Uno podría poner las cruces en la escena política argentina, cruces y sotanas en la escena política argentina. Pongo genealogía de cruces. Lilita, ¿no? Después Cristina. Grabois. Y no usa cruz, se usa más la Virgen de Luján. Moreno, pero bueno, ahí aparece por motivos diversos, pero emblematizados por un signo que dista de ser laico, o es usado por laicos, pero es un signo religioso. Se podría hacer una especie de hermenéutica de los crucifijos en la política argentina reciente. Que hay en cada caso, cuándo aparecieron, a título de qué, Gustavo Vélez. Gustavo Vélez. Claro, pero que a lo mejor eso era más una figura católica más que de emblematización de la identidad cristiana. Es verdad. Sí. Porque el que es católico cristiano no necesita emblematizarse tanto. No digo que estas personas no lo son, pero distingo el ser del mostrar los símbolos de. Y te pongo el otro elemento que quería poner. En mucho espacio comprometido, militante, en lo político, llegando a un techo, un montón de una discursividad que funcionaba, llegando a su tope un discurso, se lo llama peyorativamente, o en la polémica se lo llama progresista, así se lo llama, yo no digo, por ahora no digo nada de eso, al encontrar cierto tope ahí, ¿no? Donde se engloban muchas cosas, no importa, es otro análisis, aparece la búsqueda de mucha gente politizada, como la que puede quizás escuchar esto que estamos diciendo nosotros, una búsqueda que o es religiosa o tiene cierta sed de trascendencia
y que de mínima, como búsqueda, va a la simbología religiosa a buscar algo. A nutrirse. Después que encuentra es otra cosa, pero va buscando por ahí. Bueno, y en los episodios también podríamos agarrar el tema del Papa, ¿no? O sea, me lo estoy dejando atrás, pero bueno, sí. No todos los países tienen un Papa, ¿no? Aparte un Papa tan emblemático en la vida pública, política, etcétera, y tan anómalo como pontífice. Bueno, ahí tenemos un panorama y está todo medio revuelto. Eso es así horizontal, te decía, en la opinión pública. Hay un montón de cosas ahí que hay que distinguir. Religión, lo sagrado, la iglesia, el catolicismo y el cristianismo más ampliamente, ¿no? O sea, se dice religión, pero hay muchas cosas. También distintos planos. Un creyente o alguien, yo podría decir, bueno, ¿en qué medida está el tema de Dios y el Evangelio y de lo sagrado, la iglesia? Hay un montón de cosas. La cultura, hay. Y en lo vertical, te decía, la mirada vertical, hay desde problemas cósmicos hasta problemas trágicos, cósmicos y trágicos de la vida personal de cada uno, ¿no? Uno podría decir, ¿qué lugar tenemos en el mundo? Uno abre su telefonito y aparece un montón de reels del sujeto de la ciencia, ¿no? La distancia a las galaxias, cómo. Eso estamos con el mismo problema como con Copérnico. Desde que se dio la revolución copernicana, no sabemos qué lugar tiene el hombre en el cosmos. ¿No? Ni en lo infinitamente grande ni en lo infinitamente chico. Somos una especie de partícula insignificante y uno podría decir inmunda, no tiene mundo, ¿no? Porque no sabemos dónde termina. Después hay cosas más históricas de largo plazo, los conflictos mundiales de los lugares donde el mundo vuelve con la violencia también, está lo religioso presente, ¿no? En ese choque Oriente-Occidente, por decirlo de un modo de trazo grueso, un plano más político y un plano más existencial, 4, cósmico, histórico, político, existencial. La religión atraviesa todos esos temas, tiene letra para casi todo. Claro, ahora, ¿no? Digamos, hay algo que estaría pasando y uno, digamos, cotidianamente nos atraviesan miradas, conceptualizaciones sobre lo religioso, que algunos ya lo han reformulado, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, ¿no? Porque a veces digo, bueno, habría que ver, digamos, reconsiderar los términos y qué queremos decir con cada término. Yo no soy religioso, es muy común decir, ¿no? Y eso estaría implicando que, por ejemplo, cuando alguien dice eso, que no profesa una religión. Mirá, junto con eso suele venir, no soy religioso, pero creo en la energía. ¿Viste? Entonces hay entre el decir y lo que se practica un montón de cosas. Claro. Bueno, no soy respecto a qué toma distancia. Que la fe en general, lo cristiano, lo divino, lo trascendente, la presencia de la Iglesia Católica en la cultura y en el Estado. Nada, aparte todo el mundo no es religioso hasta que aparece un drama. ¿No? Tengo una amiga que estudia los exorcismos, Verónica Jiménez Beliboy, y ella me decía, cuando me describía su búsqueda de su objeto de estudio, decía, bueno, tenés gente que, no sé, va al médico y no sabe qué decirle, va al psicólogo y no sabe qué decirle, va al curandero y el curandero no sabe qué decirle, el curandero o lo que fuera, va, qué sé yo, al New Age de algo o que te tire las... Y entonces ahí aparece algo y bueno, ahí terminás como en el misterio del mal también. Entonces, cuando aparece el misterio del mal, y fíjate que en eso horizontal que te decía y en lo vertical aparece el misterio del mal, ¿no? Bueno, nadie es religioso hasta que no sufre un accidente. Eso habría que ver también si es así. Pero ¿qué hay? Yo creo que hay una cosa en donde se abrió una brecha que tiene que ver con la insuficiencia de las miradas sobre la cuestión religiosa, que sobre todo provienen de ciertos núcleos, sobre todo de las ciencias sociales. De la ciencia en general, pero en la conformación de la opinión pública argentina en general, con todas las limitaciones que tiene ese aparato, ciertos presupuestos, ciertos encasillamientos, esos presupuestos, ciertos lugares comunes, yo me atrevería a decir, cierta falta de rigurosidad o de una cosa donde entre el componente de búsqueda de conocimiento y el componente ideológico y la defensa de cierto estatus para reproducirse en un campo, bueno, encontró algún límite la cuestión religiosa y apareció.
Ahí aparece. Hay algo ahí que ¿Cómo era que éramos democráticos, técnicos? Y de pronto nos aparecen toda esta gente que como que cree en Dios. ¿Cómo puede ser? Si no existe. ¿No? Si es una producción de lenguaje nomás. Y bueno, y ahí aparece esa brecha y ahí hay algo donde lo que organiza el discurso, bueno, se encuentra, le cuesta, pero se encuentra con un tope. Bueno, pero porque, digamos, todo ese pensamiento estaría planteando que esta presencia, este avance, esta frecuencia de temáticas, figuras, emblemas y referencias religiosas ponen en peligro la vida democrática, por ejemplo, ¿no? Sí, aparece. El tema es también, pero uno podría, ¿cómo se lo podría plantear? La dimensión religiosa está siempre presente, aunque no se presente como religión. Y entonces uno podría plantearse que, bueno, pone muchas veces termina cuestionando la vida democrática tal cual la entendemos, para bien o para mal, pero entra en tensión, pero también pone en cuestión lo sagrado de otra religión laica o religión cultural, donde ciertas cosas no deben ser tocadas, ¿no? Por ejemplo, no se puede afirmar nada muy fuertemente porque eso sería intolerancia y autoritarismo. Sí. ¿Por qué? Porque la tolerancia reina. No estoy contra la tolerancia, pero estoy diciendo, no, hay cierta cosa de los modos, de... Bueno, eso tiene como dimensiones de intocable. Lo que es intocable siempre está a un borde de ser sagrado. Son definiciones paralelas, ¿no? Entonces, como que rompe algo de lo establecido. Hay una palabra muy descalificatoria en términos políticos. Después de populismo, antes y después, pero en algún punto vino después y se usa bien como término descalificante. Es un término que se me ocurre en pocos términos con más peso en el discurso teológico y de la cultura occidental. Mesianismo. Mesianismo. O sea, porque si además de populista o en vez de populista sos mesiánico, no, ahí está la categoría, la democracia creo. tiembla ahora. Populismo mesiánico. Bueno, por eso, digamos, todo, lo peor, o sea, se le acusa de tener lo peor de cada cosa, ¿no? Pero el tema del mesianismo, bueno, es visto como algo que debe ser rechazado. Y sin embargo, el mesianismo es constitutivo de nuestra idea de la historia, de nuestra idea de pueblo. Porque ¿qué es? Es algo que interrumpe la historicidad tal cual se da. Eso es el mesianismo, ¿no? Es una interrupción del tiempo plano. Es un punto distinto. Y bueno, parece que los puntos distintos no son fácilmente procesables por la democracia. Tenemos un problema con el punto de diferencia, porque todo debe ser intercambiable. Claro. El régimen democrático es un régimen que establece regularidades, procesos... transacciones que fluyen. Claro. El tema religioso tiene algo que también es bravo para otras dimensiones divinas o de lo sagrado, para el algoritmo, para la mercancía. Lo que tiene algo del tema religioso es que en un punto se detiene. Te detenés, es una especie de punto fijo. Dejás de fluir. Sí. Y la religión de la fluencia, que hay otra, y reacciona contra eso. ¿No? Yo no estoy diciendo que de un lado está lo bueno y del otro lo malo. Sencillamente marco la diferencia que se presenta. Claro, el problema por lo menos es salirse de todos esos a prioris y todos esos juicios previos, digamos, claro, para poderlo volver a pensar, porque pareciera ser que el presente nos está obligando a pensarlo de otra manera, ¿no? Sí. Y creo que hay algo también que, es raro, porque por un lado se lo puede nombrar con nomenclatura religiosa, pero por otro lado es una expresión del nihilismo, ¿no? Que es otro gran tema, ¿no? El tema de la falta de meta, el nihilismo como falta de meta. Paradójicamente el nihilismo se articula, se engancha con una especie de figura puritana, ¿no? Que se plantea como un discurso también religioso. Y por eso aparece esa especie de mandato de que vos tenés que saber bien quién sos, qué haces, cómo respondés, estar fijado. Esto va y tiene expresiones, ahí sí, por eso decía que en este momento lo iba a tomar, tiene expresiones en el casillero de lo progresista. Pero es un puritanismo. La identidad, tenés que saber quién sos.
en cualquier plano, desde qué tipo de... ¿Viste lo que pasa con el tema de la llamada, las patologías mentales, los tesauros, eso? Bueno, tenés que saber qué tenés, TDAH, esto. Si no, también tenés que saber qué sos. A ver, en el espectro de lo sexual, ¿cuántas letras más tenemos que agregar para ver bien qué sos? Es diversidad, pero al mismo tiempo toda letra tiene que ser especificada en la sigla. También es una fe en el lenguaje, ¿no? Y sí, hay algo ahí entre las palabras y los cuerpos. Ahí hay algo. El viejo apotegma, la palabra se hizo carne, sigue siendo problemático, ¿no? Porque cuando la palabra se hace carne se detiene y nada, toma cierta ambigüedad. En cambio, la fuerza del lenguaje es todo fluencia media maquinal, ¿no? Ahí hay algo, que el lenguaje se hace máquina. Bueno, vivimos en la era donde lo maquinal toma el lenguaje. Bueno, todo el debate sobre la inteligencia artificial es un debate sobre el lenguaje en la máquina, el lenguaje de las máquinas, la máquina del lenguaje. Lenguajes computacionales. Bueno, y esos temas, para ponerlo otra vez, te hago un pequeño salto, están en la cuestión religiosa y particularmente en el judeo-cristianismo, en el cristianismo y en el catolicismo, digámoslo de otra manera. En la Biblia, como decía recién, están tematizados desde el principio. El tema del lenguaje es debe ser 3 del Génesis, ¿no? Tenemos la creación, Adán y Eva, el pecado original, la Torre de Babel, que finalmente es una experiencia técnica, y el tema de la confusión o la unificación de las lenguas. ¿Para qué la unificación de las lenguas en la Torre de Babel? Para que los esclavos obedezcan, todos en su mismo idioma, que hablen el lenguaje de la obediencia. Entonces, algunos teólogos viste que se suele decir que en el catecismo vulgar, digamos, o en los comentarios vulgares de interpretación, se suele decir: Dios castiga con la confusión de las lenguas. Pero alguna mirada de algunos teólogos dice: garantiza la diversidad de las lenguas. Castiga la pretensión de que la lengua sea una sola. Castiga, puesto entre comillas, interviene por eso. Claro, o déjame decirte dos antes. O te dije recién, hago un salto ahí de varios libros de la Biblia. Lo que decía recién, bueno, la palabra se hizo carne, ¿no? Ahí está. A mí me gusta decir que el algoritmo aparece en el inicio de los evangelios, es el censo. La encarnación se da en el marco de un censo, de una cuestión, el pueblo y los números. Uh-huh. Y está puesto ahí. Después no sabemos si fue verdad históricamente en el sentido historiográfico, pero es una tecnología social de ordenamiento. O sea, hay un hilo invisible entre el censo de ese año -4, +4, cuando haya sido, y el algoritmo de hoy. hay una línea, ¿no? Y bueno, todos esos temas están ahí, y la angustia que provoca, me parece, no saber con eso, y los límites que encuentra, incluso en su desmesura, el discurso de la ciencia, hacen que aparezca como su némesis, su extraña dama, que es la religión, ¿no? Es como la extraña dama. Bueno, Benjamin lo dice, los que se pusieron a pensar con cierta distancia de lo que se solía decir, un poco lo vieron. Porque hay digamos, por parte del pensamiento científico, para decirlo, uh-huh, y en particular del pensamiento y del corpus y de las prácticas del pensamiento de las ciencias sociales, la categoría y si había algún tipo de pensamiento de naturaleza religiosa ya quedaba invalidado, digamos, sí, ¿no? Y digo, porque ahí, de alguna manera, hay muchas cuestiones que las ciencias sociales piensan que el pensamiento religioso, teológico, no digo que lo resolvió, pero que lo venía pensando. Y unos 2.000, 2.500 años pensándolo también, ¿no? Contra los 300 quizás del pensamiento más moderno, ¿no? Y eso subsiste, está. O sea, esa negación o ese querer superarlo remite a la imposibilidad de eliminarlo. Entonces, por decirlo de algún modo, es lo reprimido que vuelve, ¿no? Porque la posibilidad del diálogo, la posibilidad de un diálogo ahí. Sí. Pero son legitimidades incompatibles, digamos. Sí, hay algo medio inconmensurable. Bueno, hay una cuestión de disputa de la cuestión del poder, finalmente,
¿no? Y el poder sobre las definiciones de lo humano, no solo el poder de ordenarles a otro, el poder sobre las definiciones de lo humano, ¿no? Pero permitime decirme que sí, como hay como dos planos de esto. Hay un plano más filosófico, así como lo estás planteando vos, y después se reitera en una cosa más, ¿cómo decir?, más de entrecasa, más sociológica, que es el estatus intelectual del que sabe cómo es la cosa. Claro. ¿No? El estatus del sujeto de la ciencia, sí, una mezcla ahí de terminología, ¿no? Donde está bien visto decir la religión es superstición. Y eso, bueno, encuentra un tope. Yo creo que está o la religión es cultura, ¿no? Entonces, claro, como que no poder ver esa dimensión, si se puede decir de alguna manera, de misterio, de algo incognoscible y por lo tanto no controlable, no sometible, o sea, no agotable en la explicación. Y bueno, que aparece. Yo, claro, digo esto y me parecía interesante conversar estas cuestiones porque yo creo que hoy tienen una incidencia política enorme, digamos, en el sentido de todo lo de político que tiene la construcción de legitimidades y de proceso de legitimación que cada fuerza política hace, ¿no? Digamos, apelando a los sujetos como puede ser el pueblo, que, ¿no?, uno diría, sí, es un sujeto básicamente de origen teológico. El concepto, sí. ¿No? Sí. Y bueno, en la noción de orden y el sustento y el fundamento de un orden, en qué se basa, y después en los casos, ¿no? O sea, pensaba también, no habíamos hablado de eso, pero los repertorios, ¿no? Los repertorios religiosos a la hora de construir los discursos políticos. Sí, mi impresión es que es una búsqueda deficitaria, desesperada y en un punto conmovedora, podríamos decir, no me pongo afuera de eso, de tratar de acompasar la dimensión del pensamiento y la práctica política con las realidades desbordantes tal cual se presentan, ¿no? Ahí, o sea, está mucho, pero en realidad aparece como mucho y aparece como zona de frontera porque la dinámica de lo religioso resultó estar ahí de todos modos. Claro, ¿no? O sea, está mucho, pero porque falta porque no se lo sabe cómo procesar. Yo no estoy diciendo que tiene que haber más. Sí, quiero decir. Lo digo esto y me interesaba compartirlo con vos esto. Hay una salida posible para la desacreditación que justamente, ¿no? Es desacreditarlo, perdón, lo voy a decir correctamente. Es desacreditar esos repertorios, esas figuras y esas referencias como parte de supercherías, engaños, supersticiones, ¿no? Sí. Entonces, los discursos que hoy se sostienen con referencias religiosas, con fundamentos religiosos más o menos explícitos, esos discursos son de los que nos tenemos que curar de alguna manera. Sí, yo tengo una mirada, una vueltita de tuerca más. Está eso, pero junto con eso, y no sé si acaso más, hay a veces una especie de pasada de rosca en reconocerlos, pero en términos o identitarios o meramente culturales, o sea, dejando fuera la propia sustancia de lo religioso, de lo sagrado. A veces siento que tenemos más ese problema de poner mucha búsqueda de lo religioso en la discursividad política, más que de tratarlo como superstición. De mínima podemos decir que conviven las dos cosas. Sí. En todo caso hay una dificultad. Por algún motivo habría que preguntarse qué daría la impresión de que lo que a falta de mejor nombre llamamos los espacios más de derecha son más permeables a dialogar con eso. A su modo, de manera, te puede gustar menos, más, pero ahí parece estar más resuelto. Y por algún motivo en los espacios más de izquierda, progresistas también, usamos los nombres que están a la mano. ¿Cómo hay más dificultad? Hay más dificultad. O se llega más tarde. Habría que ver hay motivos, ¿no? Porque se llega más tarde y me parece que, bueno, vale la búsqueda. Lo que me parece que complica un poco es
acomodarlo muy rápido, usar la cuestión religiosa como una especie de extra, de barniz, de plus, sin tocar el fondo del propio pensamiento y sin asumir el fondo de la cuestión religiosa en sí misma. Bueno, claro, porque ahí hay muchos que desde la religión lo están planteando, o en realidad lo hacen desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar más de barniz. Sí, lo que pasa es que ahí hay otra cosa que se considera sagrada en este momento, lo decía recién, que es la identidad. Y entonces la asociación tan fuerte de religión con identidad esencialista, bueno, es un problema. Es un problema, ¿no? Porque hay algo de lo religioso y de lo sagrado que en realidad es muy descentrador, ¿no? Muy cuestiona la identidad más que constituirla. Entonces hay como tensiones en los dos campos, en el religioso y el político. Lo que pasa es que ahí hay algunos religiosos que te dirían, no, de ninguna manera es lo que vos decís. Y ¿no? bueno, por eso te digo que está en los dos campos. Está en los dos campos. Pero si vos estamos hablando, como decía Lacan, al final la religión verdadera triunfará, decía Lacan, y le preguntaban cuál, y medio que Lacan decía, ¿y cuál va a ser? La judío-cristiana. ¿Por qué le decía verdadera? No porque considera a las otras falsas, sino porque es la que tiene una cuestión con la búsqueda de la verdad, ¿no? Paréntesis, eso ahí. Pero bueno, son campos que se tensionan entre sí, que tienen sus propias tensiones internas. Pero si vos vas a la religión judeo-cristiana, vos ves siempre que la tensión de lo sagrado o del Dios judeo-cristiano es sacarte del lugar, ponerte a caminar, ¿no? Desde Abraham hasta el final, ¿no? Salirse de sí y buscar una identidad en esa especie de exilio, de búsqueda, etcétera, y con ese mandato finalmente la salvación es para todos. Es para todos. Entonces, como dice San Pablo, que es central en la constitución del cristianismo, en el Cristo, en el que nos salva, no hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ¿no? O sea, generan, en todo caso, una identidad de segundo grado que tiene que ver con cierto descentramiento y un para todos. Bueno, eso, la cuestión del para todos creo que también es una cuestión que hoy está en nuestra, no en lo político, en algo más intenso que lo político, es que es en las formulaciones de lo colectivo, cómo estamos en este mundo o en este país, en nuestra sociedad, qué es el todos, qué es el para todos, qué son los pocos. Bueno, porque ahí también está, ¿no? Sí. Es decir, ¿quiénes son los elegidos? Porque está esa asociación, ¿no? De que lo religioso supone irremediablemente o esencialmente, casi diría, dinámicas totalitarias. Y bueno, el problema del todo y del todos está en lo religioso. Está en lo religioso. De una manera o de otra. Digamos, viste que el Papa Francisco decía mucho todos como su concepto, que es un concepto de apertura y en un punto hasta de salida, es de entrar, pero también de abrir las puertas y de salir. Y después, porque ahí se confunde el tema todos son temas teológicos, del todo y del uno, ¿no? La tensión en el todo y el uno, ¿no? Porque el tema del totalitarismo es la fusión del todo y el uno. Bueno, no quiero hacer así como filosofemas y eso, pero son temas que siempre me parece que están a lo largo de toda la historia, de toda la filosofía, pero lo que me parece que la gracia actual de la cuestión, ves que todo el lenguaje religioso es la gracia actual. Sí, bueno, lo pensaba. Suéltame, teología. ¿Qué le vamos a hacer? Es que me parece en este momento que se nos presenta, ¿viste? Que no es un tema solo de especialistas. Uno podría decir los especialistas son los más desconcertados al respecto. Se nos presenta porque, digamos, incluso lo más banal que podemos ver que se nos aparezca en un posteo de cualquiera de las redes que fueran, o el episodio político inmediato, o el último descubrimiento científico, o a cuánto cotiza el Bitcoin, bueno, todo eso nos pone frente a una cuestión central de que otra vez la definición de lo humano. ¿Frente a qué? Porque en ese frente a qué está la cuestión de lo religioso, de lo sagrado y lo divino, ¿no? ¿Cuál es la medida de lo humano? Bueno, ¿con qué se mide?
¿Con qué se mide? ¿Cómo hacemos que esa medición, esa medida, esa medicina, la palabra viene de lo mismo, nos ponga en algún lugar más o menos que nos permita mínimamente orientarnos? Y entonces está a flor de piel la cuestión. Esa es para mí la gracia, ¿no? Donde más está en la experiencia cotidiana. Es como un momento como de consumación, de acabamiento, uno puede decir, como que llega a su tope. Todo lo podemos, cada cual tiene una manera distinta de experimentarlo, de sentirlo y de nombrarlo, pero estas cosas no tenemos que buscarlas en ningún estudio de otro. Atraviesan en un paper. Cualquier órgano tuyo, incluido la billetera y el móvil, ¿no? O sea, para poner también todas las prótesis, ¿no? Y bueno, y ahí está, y ahí sí diría es la gracia del momento, ¿no? O el desafío. Y por eso se refleja en la política. Porque hay unas cuestiones de muy largo plazo y de mucha hondura conceptual y existencial e histórica, bueno, que se condensan. Cada tanto hay momentos que se condensan como drama histórico y estamos en uno. A veces es un drama medio, ¿cómo decir? Vos decís, voy a sentarme a ver este drama, es como aburrido, es medio banal, pero bueno, esa banalidad es el drama. Claro, ¿no? porque y ahí estamos. Porque paradójicamente, uno podría decir que cierta reversión, inclusive reformulación de lo político, en un punto viene a partir de, para algunos es las amenazas de lo religioso, pero que en todo caso, de alguna manera más diluyó a la política todo el paradigma de la administración, podríamos decir, ¿no? Sí. Que le quitaba a la política toda la politicidad en sí misma, ¿no? Toda la potestad, digamos, de administrar. Eso no, quiero decir, todos los paradigmas que piensan la política como un ejercicio de administración, de alguna manera le sacan básicamente todo dramatismo, toda tensión, todo agonismo, digamos. Claro, ¿no? Claro, toda dramaticidad real. Toda dramaticidad real, que es lo que, de alguna manera, uno de los componentes más esenciales de la política, por siempre, que tenía que ver con la decisión, con la discusión, con el polemos, digamos. Sí. La vuelta de lo religioso, de alguna manera, hace que la política vuelva a recuperar un poco su propia dinámica polémica, su propio fundamento. Pero permíteme traer esto como a una especie de cotidianidad extrema. No sé si me va a salir bien lo que te quiero contar, pero esto se manifiesta, no se manifiesta tanto por ejemplo, en las relaciones de un Estado con la Santa Sede, tanto acá como en esto otro que te voy a decir. ¿Qué hace una persona de Buenos Aires si se le muere el perro? Se le muere la mascota. Todos los perros van al cielo. Fíjate la película. Todos los perros van al cielo. Uh-huh. ¿Qué es esta sociedad? ¿Qué es este votante, por ejemplo, o este ciudadano? Lo encontrás cada vez más entre el círculo de amigos y amigas y amigues, que le llama mi hijo a su mascota. Ahí hay algo, porque ¿qué derechos tiene? Tiene derechos de persona, porque persona humana, ciudadano, derechos humanos, para decirte a qué nivel se presenta como la problemática, porque te lo pone en una cosa muy, muy banal, sí. Ponele, si querés, o sea que no parece, pero existencialmente muy, muy importante, y del otro lado no te alcanza la ciencia política y las ciencias de la administración para pensarlo. Uh-huh. ¿Viste? Y bueno, y ahí estamos, es el tema del límite entre lo animal, lo humano, lo divino. Y la crisis ecológica también pone esa cuestión, viste, que en el derecho, porque a ver, la idea de persona, que finalmente es lo que está en juego, la que bien o mal nos ha sostenido durante 2000 y pico de años, ¿de qué está hecha? De 3 elementos la idea de persona humana. Es decir, no todo el mundo sale a la calle y se define así, pero en lo que diga siempre algo de esto que te voy a decir está 3 cosas. La idea de los griegos, la fe bíblica y el derecho romano. Casi todo lo que decimos habitualmente es eso.
Y tenía respuestas más o menos viables como para llevar una vida, decir qué le tocaba a cada cual. Sea más amo, sea más esclavo, pero más o menos eso. Pero ahora aparece desde el derecho de las montañas, viste, en el derecho se discute, los derechos de la tierra, los derechos de personas no humanas o de sujetos no humanos, no sé cómo es el tecnicismo en el derecho, pero está de por medio, ¿no? Y está el tema, bueno, las mascotas, bueno, viste, atraviesa zonas hasta ahora extrapolíticas, pero que sin embargo, quizás estoy diciendo algo muy urbano. Pero bueno, nuestra sociedad es muy urbana, ¿no? Y eso hegemoniza la idea de lo que es una sociedad, y en particular la nuestra y casi todas las sociedades occidentales. Bueno, y ahí estamos, desde qué hago con mi prójimo, pero la preocupación por el prójimo está más o menos, pero la preocupación por mi mascota está todos los días ahí, ¿no? Es muy, por eso quiero rescatar esa dinámica de la pura vida, de eso existencial inmediato, que es lo que parece haber quedado a lo que la política tal cual se entendía, sobre todo desde lugares más democráticos, incluso populares o nacional populares, ¿no? Como que no llega del todo a tener elementos para tramitar la vida tal cual es, sí. ¿No? Entonces los vemos como alienados, ¿no? Pero después bueno, está todo, sí. digamos, también está, por eso pienso, ¿no? Porque el pensamiento, hay un pensamiento religioso. Para muchos es un oxímoron, por ejemplo. Claro, sí. Para cualquiera que no lo vea un poco de cerca, es un oxímoron, ¿no? Sin embargo, vos tenés, qué sé yo, toda la filosofía de Occidente, en la teología tiene un tronco paralelo, cruzado, como lo quieras ver, que constituye después el discurso de la ciencia y el pensamiento, ¿no? Claro, ahí hay un diálogo que de alguna manera se cortó, sí. ¿no? Que se establecieron compartimentos estancos. Por eso hoy pensaba, cuando vos hablabas de los términos y del abordaje que de la experiencia humana, individual y colectiva, hace el pensamiento religioso y las categorías que desarrollan las ciencias sociales para lo mismo. Sí, permitime decirte ahí, es una muletilla, para mí quizás es un emperramiento. Yo creo que fundamentalmente las ciencias sociales tal cual se ejercen en muchos lados, pero puedo hablar de Argentina, y cuando se vuelca a hacer opinión pública es muy deficitaria a la hora de conocer con amplitud las tradiciones de pensamiento en general y mucho más el pensamiento religioso, y dentro del pensamiento religioso el pensamiento cristiano y, si cabe, el católico. No porque este sea mejor o peor, eso es otra discusión, sino sencillamente porque no se lo puede ignorar. No se lo puede ignorar, y por lo menos en su historia. Tampoco diría que el pensamiento cristiano católico desborda de maravillas en este momento, pero su historia y tradición tiene. Y vos lo encontrás con los especialistas, sean especialistas en formar opinión pública, en hacer cultura, o en ir a buscar votos, o en establecer políticas públicas de cualquier tipo, y lo que ves es, bueno, ni siquiera, o sea, que hubiera un rechazo casi que sería un avance. Hay una especie de ignorancia superficial, y ni siquiera llega a ser ignorancia porque no sabe que se ignora. Es como un nicho conceptual o ideológico que desconoce. Y se empieza eso. La carrera terminológica, ¿no? Todos los días desde las ciencias sociales aparece un término nuevo. Sí, aparece un montón de neologismos así, y después aparece la dificultad. Ahí sí creo que funciona algo como estamentario, pero al mismo tiempo, viste que Emmanuel Todd, que es un intelectual francés, tiene unas opiniones muy interesantes y muy la decadencia de Occidente. Es un tipo que escribe, un francés que escribe también mucho en Japón. Son otras. Él lo que dice es que hay algo que afecta a todo Occidente y que tiene que ver con las dificultades que tenemos con el tema de las derechas, que hay sectores ilustrados suficientemente grandes, pero que no abarcan toda la sociedad, pero son suficientemente grandes como que alguien pueda desarrollar gran parte de su experiencia biográfica y cotidiana, existencial cotidiana, siempre hablando en un círculo ilustrado, bien pensante. Él dice que
lo señala, no es momento quizás para decir esto, pero lo voy a decir ya que lo dice él. Como que la educación superior más extendida generó que se armara una especie de oligarquía de gran tamaño, ¿no? Donde se circula entre gente bien pensante y podés vivir toda tu vida ahí, como si fuera un country de gente que lee cosas lindas, y que salís afuera y te encontrás con cosas que no sabes si son marcianos, subhumanos, alienados, bárbaros, supersticiosos o gente peligrosa. Y ahí tenemos un problema, y en nuestra inteligencia tenemos un problemón. Y hay que decir que ese problemón no viene de las derechas, viene de los gobiernos nacional populares como problema. No hay por qué salirse a flagelarse para seguir usando terminología religiosa, pero lo bueno de que venga como problema de este lado es que podría estar de nuestro lado también solucionarlo. Claro. O sea, hacer un camino en ese sentido. Pero la especie de negación que ha habido sobre eso, de negación y después como de disolución de ese tema en lo cultural. Entonces vos podés poner la cuestión de lo religioso, cristiano, católico, evangélico, pero siempre necesitas poner al lado el gauchito Gil, etc. Entonces hay una especie de predominancia de la antropología / los estudios culturales que termina volviendo a hacer evadir la cuestión religiosa en su vínculo con lo sagrado, etc. Siempre lo termina como diluyendo. Y hay que agarrarlo como viene. Por supuesto no está en estado puro, pero tiene su propia esencia, tiene su propia, no digamos esencia, digamos especificidad. Vos fíjate que en toda, a lo mejor soy yo que tengo el problema ese, pero en toda vos decís esencia, y viene de Grecia, pero también es Santo Tomás de Aquino, o sea, todo el lenguaje del pensamiento está transmutado del cruce entre Platón, Aristóteles y el pensamiento teológico. Es así. Esto es más anecdótico, pero quiero decir, lo que hay es un desconocimiento de unas fuentes antiguas y más recientes, que a lo mejor tenemos que volver a encontrarnos con eso. Sí. Podría ser conveniente por un montón de motivos. Por conveniencia, tal como decía, y también porque, bueno, es parte de la realidad y también puede alimentarnos. Sobre todo cuando vemos que el resto, de mínima que podemos decir, que encontró su techo. De mínima, digamos eso. ¿No? Que nos encontramos con unos topes en eso, ¿o no? Sí, parecería ser que sí. Y además es una cuestión de que no deberíamos privarnos en principio. Claro, eso podría ser. Hay una especie de exigencia y oportunidad, ¿no? Entonces ahí hay que elegir, pero hay que trabajar ahí. Yo lo que siento ahí es que, bueno, nunca es tarde, pero hay un tiempo perdido. Y hay cosas como que ciertas pretensiones para desarmar, ¿no? Porque se ha hecho mucha carne, ciertas maneras de ver o no ver la cuestión religiosa. Y otra vez digo, en todo su espectro, desde las cuestiones teológicas, las prácticas religiosas propiamente dicho, las instituciones religiosas y eclesiales, y la historia argentina en su dimensión no solo historiográfica, sino en su propia historicidad. O sea, nuestra gente más o menos tal cual es, si es que acaso se pudiera acceder a eso. Pero nos encontramos ahí que la gente con la que nos encontramos, sea porque nos tiene que votar, sea porque tenemos que interactuar de tal manera o socializar, o es una condena bíblica que tenemos, vivir juntos, ¿no? Y bueno, ese tema está. Y también está, uno se lo encuentra cotidianamente, también por los lugares donde me toca actuar, viste que la religión es una cosa que está en la infancia. Está en la infancia, por un montón de motivos. Y bueno, está ahí como sustrato y en los momentos de quiebre reaparece. Cuando todo lo demás es como lo que te decía recién, vas al médico y no alcanza, le preguntas a ChatGPT y te contesta pero no alcanza, juntas likes y no alcanza, vas a las flores de Bach y no alcanza. Y nada, y en un momento aparece otra vez, no sé si las canciones de la parroquia o el grupo pentecostal, como fuera. Claro. Pero ahí está. Y bueno, hay que encontrarse con eso y viste ahí, pensarlo de una manera, no sé si bien, de una manera menos tonta, un poquito menos. Porque es medio tontuela la manera en que en general lo hemos pensado. No quiero exagerar, pero es lo que opino. Se ha pensado de una manera un poco banal. Y después creo, también está, ¿qué pasa? ¿Qué me parece que pasa? Desde, por llamarlo de alguna manera, los profesionales de la religión, o sea, el personal profesional de las religiones, pongamos de la Iglesia Católica, que tiene todavía una presencia, ha habido y hay
y probablemente habrá dificultades de dialogar con la sociedad tal cual es. Sí. ¿No? Y eso que se encuentra, porque por ejemplo, cuando fueron todos los debates sobre la interrupción del embarazo, la Iglesia Católica tiene una presencia muy importante todavía en la educación. Te puede gustar, te puede no gustarte que exista la educación privada católica en todo el espectro social, o sea, no solo para los ricos, sino en los sectores medios y también en sectores más amplios de la población. Bueno, y ahí profesionales de la religión, el catequista, o los profesores empleados de un colegio católico, se encontraron, personales, directivos, esto lo sé por vínculos y amigos que trabajan ahí, bueno, que hay que dialogar con una cosa con la que tampoco el discurso religioso estaba preparado para decir algo más o menos como la gente. Sobre todo a nivel más estructural y institucional. Después, el que está ahí en la artesanía de la convivencia social, en esta tarea, por ejemplo, la educativa, o llamémosla la evangelizadora, si le toca, o pastoral, si le toca a un catequista, bueno, han hecho, me parece, cosas buenas y en última instancia lo que han podido. Pero no hay grandes ni figuras, ni textos, o sea, ni elementos así conceptuales, litúrgicos, simbólicos, culturales, que estén quizás a la altura de lo que uno esperaría de las instituciones religiosas, ¿no? Falta, o no sé, ahí tiene historia esto también. Por eso, digamos, en ese sentido, la figura de Francisco funciona como una especie de mirada a contraluz de eso, que deja medio en evidencia una cosa que sí, bueno, esto es lo que ¿Cuántas hay. encíclicas fueron? Encíclicas, no sé, son 3 o 4 encíclicas, pero están los documentos, pero está todo su pensamiento, sí. ¿No? Porque están las exhortaciones pastorales, las encíclicas, sí. Las encíclicas grandes, digamos, Laudato Si, Fratelli Tutti, la última que se llama Dilexit Nos. Pero ¿Y Evangelii Gaudium? Evangelii Gaudium no es una encíclica. ¿Ves? Me pongo técnico también, es una exhortación. Es una exhortación pastoral, creo que es. Porque las encíclicas son más para toda la sociedad y Evangelii Gaudium es el programa de gobierno de la Iglesia, de alguna manera, en su caso. Pero bueno, yo creo que, volviendo un poco al principio, como la escena inmediata anterior, digamos, a esta en la que estamos hablando, a mí me parece que en el eje Milei Francisco tenemos lindas cosas para pensar sobre el alma argentina, ¿no? A mí me gusta ese tole. O sea, muchos dicen, ¿viste cómo Milei va a haber hecho esto? Y bueno, el mal sabe, y te indica cosas. Te indica cosas. Francisco estuvo también muy astuto a la hora de... Astuto en el más sentido evangélico en el sentido más evangélico de la palabra, a la hora de dialogar, y está, porque en última instancia yo creo que la cuestión religiosa y la cuestión de la trascendencia, de lo sagrado, bueno, también es compañera del misterio del mal. Sí, claro. Es un némesis, ambas, ¿no? Y bueno, y el misterio del mal, del dolor, de la muerte, bueno, nos acompaña, y hay momentos donde arrecia. Tenés desde las guerras, que vuelven a aparecer así, hasta, vos mirás las estadísticas, por ejemplo, el peso del suicidio en las estadísticas de muerte en Argentina, tiene un volumen muy alto y muy significativo. Y bueno, ahí está. O sea, no hace falta llegar a esos tremendos males para encontrarse con el mal. Hay mal a la carta en cualquier calle, en cualquier mesa y en cualquier almohada y en cualquier pantalla. Y bueno, y ahí está, nos habla desde ahí, ¿no? A mí me gusta decir, la otra vez lo decía en una actividad, somos una generación, ¿viste?, donde si hay algo sagrado, si hay algo a lo que podamos llamar Dios, nos habla desde la tormenta, ¿no? Nos habla desde la tormenta. A otros les ha hablado, qué sé yo, a Abraham, su Dios le hablaba desde el cielo estrellado, la promesa y el camino y un pueblo. A Moisés le hablaba desde una zarza ardiente. A Jesús le habló desde el cielo que se abría y la multitud que lo conmovió. Nosotros somos en eso medio como Job, que es un libro de la Biblia así muy escrito como para Argentina 2025. A nosotros nos habla desde la tormenta. Ahí está. Y entonces también eso puede orientar la búsqueda y el pensamiento y los diseños y si cabe, las estrategias para encontrarse con lo religioso. Bueno, no escapar a la tormenta, porque a mí me da la impresión, como el mediano creyente que soy, que es desde ahí desde donde nos habla hoy.